Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a abordar brevemente los criterios diagnósticos de la demencia de tipo Alzheimer. En esta clase los temas que vamos a abordar tienen que ver con la clínica, la neuropatología, la clasificación y algunos de los criterios que se están utilizando en la actualidad. Cuando nosotros nos vamos hacia lo que tiene que ver con la clínica en sí, hay un sinfín de descripciones que han aparecido a lo largo de los años, pero que evidentemente han ido cambiando porque es una de las enfermedades neurodegenerativas más complejas que existen y por lo tanto, de cierta manera, cuando hablamos de las primeras descripciones iniciales, se apreciaba justamente lo que tenía que ver con una coexistencia tanto de lo que eran síntomas cognitivos como la memoria, alteraciones en el lenguaje, por ejemplo, como también síntomas psiquiátricos como irritabilidad, agresividad. Y en los últimos años del siglo XX se ha impuesto en lo que tiene que ver con nuestra literatura científica médica, lo que tiene que ver justamente con este paradigma cognitivo. Ahora, siempre se ha hablado de que lo nuclear o el centro de este trastorno neurodegenerativo llamado demencia tipo Alzheimer sería justamente una aparición precoz en lo que tiene que ver con el área cognitiva y que va avanzando progresivamente y que evidentemente va a ir complicándose, agravándose, porque evidentemente puede generarse también sintomatología psiquiátrica que en el fondo no es parte del centro o del núcleo de lo que tiene que ver con esta enfermedad, pero sí se puede obviamente asociar estos síntomas. A lo largo de los años, la neurociencia ha sido un aporte fundamental para un sinfín de enfermedades y obviamente nos ha permitido también el poder comprender cuál es el origen de las demencias. Y justamente acá es donde aparece un sinfín de hallazgos, como por ejemplo que el estudio del depósito de amiloide en las placas seniles y también de la proteína tau en los ovillos neurofibrilares en la enfermedad de Alzheimer han sido dos de las líneas preferentes de lo que tiene que ver con la investigación en nuestros últimos años. Cuando ya nosotros vamos a lo que tiene que ver con la neuropatología, acá los diagnósticos, perdón, neuropatológicos están limitados, porque justamente se han encontrado placas y ovillos en personas que no presentan demencia. Por lo tanto, no hay una correlación directa entre la gravedad de las lesiones y la gravedad clínica presentada por nuestros pacientes. Ahora, es difícil también valorar la influencia de la patología vascular y poder establecer el momento preciso de la aparición del deterioro clínico y también de lo que tiene que ver con las lesiones en el tejido cerebral. Más o menos se estima que existe un 30% de las personas cognitivamente normales que tienen patología tipo Alzheimer y una parte de ellos llegan a cumplir criterios neuropatológicos de enfermedad de Alzheimer sin haber mostrado síntomas de esta. También existiría patología de tipo Alzheimer en ausencia de demencia durante una serie de años, un periodo que puede definirse como un estadio preclínico. Dentro de lo que se ha estudiado como enfermedad de Alzheimer, evidentemente hay un sinfín de clasificaciones que han tratado de organizar los síntomas para evidentemente poder generar lo que tiene que ver con un diagnóstico temprano y poder en el fondo permitir a esa persona tener una mejor calidad de vida. Evidentemente la enfermedad de Alzheimer, al ser una enfermedad neurodegenerativa, no presenta un tratamiento. Sin embargo, puede haber neurorehabilitación, pueden haber otras instancias que evidentemente pueden permitir que la persona pueda compensar de cierta manera y llevar una mejor vida. Y en ese sentido, dentro de lo que nosotros vemos como los manuales o las clasificaciones,
que han integrado lo que es la enfermedad de Alzheimer, tenemos, por ejemplo, lo que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, que actualmente estamos en la versión número 10, ya próximamente va a aparecer lo que es la CIE 11, pero nos vamos a abocar en lo que tenemos actualmente. Entonces, según la Clasificación Internacional de Enfermedades, la demencia es un síndrome debido a una enfermedad cerebral. Presentaría también una naturaleza crónica o progresiva. Algunos de los síntomas que vamos a encontrar son justamente estas alteraciones y déficit en nuestras funciones superiores como la memoria, que es uno de los aspectos que más son reconocidos en esta enfermedad, del pensamiento, orientación, comprensión, cálculo, capacidad de aprendizaje, lenguaje, juicio, entre otras. Y también tienen alteraciones en cuanto a lo que tiene que ver con la conciencia. Muchas veces estos pacientes tienen dificultades no solamente en lo que tiene que ver con la memoria, que se olvidan de las cosas, sino que también en lo que tiene que ver con algunas alteraciones del pensamiento, pueden desarrollar delirios, se pierden rápidamente porque la atención, concentración y la memoria para evocar, por ejemplo, ciertos lugares está alterado. Obviamente todo lo que implique cálculo pueden ir a lo largo de la enfermedad, ir perdiendo lo que tiene que ver inclusive hasta con la identificación de los números, por ejemplo. La capacidad de aprendizaje va disminuyendo porque evidentemente si los circuitos cerebrales que tienen que ver con la memoria, que son esenciales para el aprendizaje, se van perdiendo, evidentemente el aprendizaje también va a tener un impacto en el cual no va a poder desarrollar nuevos aprendizajes, sobre todo si son aprendizajes que sean muy complejos. En cuanto al juicio, tiene que ver justamente con el poder determinar si una situación está bien o está mal. Y justamente todos estos aspectos son fundamentales porque para, en el fondo, que la persona pueda tener y vivir su rutina diaria y tener una buena calidad de vida. Por lo tanto, estas personas que presentan estas alteraciones suelen generar una calidad de vida mucho más deficiente. Ahora, el déficit también se acompaña de deterioro del control emocional, del comportamiento social o de la motivación, produciendo también lo que tiene que ver con un deterioro intelectual apreciable que repercute en las actividades cotidianas. De hecho, pueden volverse más irritable, mucho más introspectivo, algunos inclusive pueden llegar a la agresividad, en algunos casos pueden ser personas que inclusive pueden generar exhibicionismo porque claramente no tienen incorporado y ya pierden lo que tiene que ver también con aspectos sociales y del juicio, de qué está bien y qué está mal. Por lo general, la duración del cuadro no debe ser inferior a 6 meses y habiéndose ya obtenido la información de la exploración tanto del paciente, de la anamnesis, hacia una tercera persona, porque evidentemente si le vamos a hacer una anamnesis a una persona que presenta enfermedad de Alzheimer o posible enfermedad de Alzheimer o que presenta síntomas preclínicos, no va a poder generar lo que tiene que ver con la evocación de recuerdos cuando necesitemos saber, por ejemplo, desde cuándo están los síntomas. El criterio DCM, que en este caso ya tenemos ya lo que tiene que ver con el DCM-5, y acá es el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales y el foco acá pasa a ser el paradigma cognitivo y contempla justamente un estadio patológico predemencia al estilo del deterioro cognitivo leve de Petersen. Se introduce el concepto de trastorno neurocognitivo que ocupa el lugar de los trastornos mentales orgánicos que se utilizaba, por ejemplo, en el DSM-4R o revisado. Y acá en el DSM-5, por ejemplo, los trastornos neurocognitivos se van a dividir en tres categorías: el delirium, trastorno cognitivo menor y trastorno neurocognitivo mayor. Los dominios sintomáticos estudiados para el diagnóstico van a ser la atención, la función ejecutiva, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, las funciones visoperceptivas, visoconstructivas y también la cognición social. En cuanto al trastorno cognitivo mayor y el menor, se diferencian en función justamente de la intensidad de los síntomas y su repercusión en la funcionalidad de nuestros pacientes. Cuando nosotros hablamos de la enfermedad de Alzheimer desde el DSM-5, vamos a ver que tenemos obviamente criterios diagnósticos. Algunos de ellos son, por ejemplo, que exista una evidencia de un declive cognitivo modesto desde un nivel previo de mayor desempeño
en uno o más de uno de los dominios cognitivos referidos. Por ejemplo, puede ser preocupación del individuo, de un tercero informado o del facultativo con respecto a un declive modesto de las funciones cognitivas. Por ejemplo, también está lo que tiene que ver con los déficits cognitivos. Son insuficientes para interferir con la interdependencia, por ejemplo, actividades de la rutina diaria. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio y los déficits cognitivos no son atribuibles a forma primaria a la presencia de otros trastornos mentales, como por ejemplo el trastorno depresivo mayor o la esquizofrenia, que también presentan algunos síntomas también relacionados con alteraciones cerebrales de funcionamiento superior. En la tabla 2, dentro de los criterios diagnósticos, dentro de lo que tiene que ver con el trastorno neurocognitivo mayor, tenemos, por ejemplo, una evidencia de un declive cognitivo sustancial desde un nivel previo de mayor desempeño en uno o más de los dominios cognitivos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, preocupación del individuo también o de un tercero informado de un facultativo en declive sustancial de las funciones cognitivas, declive, por ejemplo, en el desempeño neuropsicológico, y los déficits cognitivos son suficientes para poder interferir con la independencia de la persona. No ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio y no son atribuibles a lo que tiene que ver con la depresión mayor o la esquizofrenia. Cuando nosotros vamos hacia las diferencias, por ejemplo, evidentemente vamos a ir viendo la intensidad en el fondo. Hay algunas que son más modestas, sustanciales, que van a cambiar. Cuando hablamos de trastorno neurocognitivo mayor, hablamos de un cambio en la rutina. La persona ya no puede ser independiente. Eso es uno de los aspectos fundamentales para poder determinar estas diferencias entre ambos cuadros. Dentro de lo que tiene que ver con los criterios del NINCDSADRDA, para los autores justamente este trastorno era una entidad clínica patológica inseparable, por lo que los individuos con neuropatología tipo Alzheimer, por ejemplo, tenían demencia y los individuos sin demencia estaban libres de la patología tisular. Ahora, estos primeros criterios estaban justamente en consonancia con las limitaciones del conocimiento de esta y de otras también enfermedades neurodegenerativas que existían hasta ese momento. No se había descrito aún lo que tenía que ver con la demencia por cuerpos de Levy, por ejemplo. De las demencias frontotemporales solo se conocía bien la enfermedad de Pick y alguno que otro cuadro degenerativo afásico, que fue con los que primeramente se empezó a estudiar desde la neurociencia. Ahora, lo que tiene que ver con los avances en neurociencia, justamente en estos últimos años han permitido corregir todos estos aspectos que evidentemente generaban que no pudiéramos avanzar en lo que tenía que ver con los reales síntomas y el real deterioro de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, ahora nosotros sabemos de la existencia de pacientes que presentan las placas amiloides difusas típicas de la enfermedad de Alzheimer y no padecen demencia. También, por ejemplo, que la patología característica de una enfermedad puede acompañarse de manifestaciones clínicas atípicas y que la neuropatología se genera años antes de los primeros síntomas clínicos, constituyendo la demencia el estadio final de la enfermedad. Y con esto también se puede diferenciar dos estadios de la enfermedad de Alzheimer. Un primer estadio preclínico, asintomático, y un segundo estadio que ya es sintomático y que va a abarcar desde que aparecen las primeras quejas cognitivas hasta las fases mucho más avanzadas de lo que tiene que ver con la demencia. Y en el año 1984, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Comunicativos y la enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados consensuaron los primeros criterios NINCDS-ADRDA de la enfermedad de Alzheimer. Algunos de los criterios de Dubois y sus colaboradores, perdón, dentro de lo que tiene que ver con los criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer, tenemos algunos. Por ejemplo, dentro de los criterios principales tenemos justamente la presencia de un trastorno de memoria episódica inicial y significativo que incluye algunas características como esta: pérdida de memoria progresiva y gradual, objetivar,
mediante test neuropsicológico la pérdida de la memoria episódica. Dentro de lo que tiene que ver con las características adicionales, por ejemplo, hay presencia de atrofia en el lóbulo temporal medial. También hay pérdida del volumen del hipocampo, la amígdala y la corteza entorrinal, evidenciada también por lo que tiene que ver con la resonancia magnética. También hay alteraciones de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. También hay alteraciones características de neuroimagen funcional con tomografía por emisión de positrones. Y también hay evidencia de una mutación autosómica dominante en un familiar, por ejemplo, de primer grado. A diferencia de la clasificación internacional de enfermedades y el DCM, este grupo sí va a clasificar dentro de la enfermedad de Alzheimer los diferentes estadios presintomáticos. Y así, por ejemplo, se establece que la enfermedad de Alzheimer tiene unos estados presintomáticos que comprenden desde el inicio de los cambios cerebrales hasta los primeros cambios cognitivos. Ahora, el primer estadio sería este estado asintomático a riesgo de enfermedad de Alzheimer, en el que, por ejemplo, podría detectarse amiloidosis cerebral o justamente lo que tiene que ver con en el líquido cefalorraquídeo mediante determinaciones de la proteína tau y amiloide. Ahora, la enfermedad de Alzheimer presintomática la padecerían también individuos que van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer por tener justamente esta mutación autosómica dominante monogénica, pero aún no han demostrado ninguna clase de síntomas, por ejemplo. Dentro de lo que tiene que ver con las clasificaciones, por ejemplo, las clasificaciones de enfermedades como el CIE-10 o el DSM-5, que justamente son los más utilizados, resultan demasiado simples para lo que tiene que ver con la complejidad justamente que presenta la enfermedad de Alzheimer. Una aplicación simplista de los criterios del DSM-5 y de la CIE-10, por ejemplo, que atienda solo a los criterios clínicos transversales, pueden ser en parte responsables de los posibles falsos positivos que tenemos en lo que tiene que ver con diagnósticos de demencia. Ahora, los criterios en desarrollo para las nuevas ediciones manuales, por ejemplo, el DSM-11, van a atender a lo que tiene que ver con justamente ciertos cambios en algunos aspectos fundamentales de la enfermedad. La CIE-11 por lo general no va a introducir mayores cambios, desgraciadamente. El DSM-5, perdón, trae una innovación terminológica solamente con la supresión del término demencia y su sustitución por trastorno neurocognitivo. Ahora, los nuevos criterios diagnósticos postulados por los grupos de trabajo de DIVOA y de la NIAAA han superado el planteamiento de los criterios justamente del NINCDS, ADRDA, acerca de la unión inseparable entre patología neural y la clínica de demencia. Ahora, lo que tiene que ver con el grupo de DIVOA se refiere exclusivamente a lo que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer. Ahora, la evaluación del déficit nésico característico de la enfermedad y el apoyo de los biomarcadores van a definir lo que es el trastorno. De hecho, se mantiene lo que tiene que ver con este déficit nésico porque tiene que ver justamente con el área del hipocampo, de lo que tiene que ver con la memoria, con la evocación de recuerdos, con lo que tiene que ver con nuevos aprendizajes, etcétera. Los criterios NIAAA comienzan por definir el síndrome de demencia, lo que obviamente supone una perspectiva muchísimo más abierta y una vez diagnosticado el síndrome, se ocupa de todas estas peculiaridades de la enfermedad de Alzheimer. Y eso es tremendamente importante porque se señala justamente explícitamente que el diagnóstico de demencia también se puede realizar en la cabecera del paciente y se concede una importancia más limitada al empleo de biomarcadores, por ejemplo, por su aún difícil disponibilidad generalizada. Ahora, este planteamiento parece muy acertado porque supone justamente la posibilidad real de alcanzar un diagnóstico en cualquier contexto clínico, desde, por ejemplo, la atención primaria a los centros más especializados, aún a riesgo de renunciar a una menor tasa de falsos positivos que el uso de biomarcadores, por ejemplo, conllevaría justamente esto. Ahora, tanto los criterios de DIVOA
y sus colaboradores, como los criterios N y AAA, suponen justamente un importante avance en lo que tiene que ver con la conceptualización de la enfermedad y en la búsqueda de un diagnóstico precoz que es tremendamente importante y que obviamente van a ir enriqueciendo lo que tiene que ver con los aspectos funcionales de la persona. También eso implica lo fascinante que es el cerebro en cuanto a las alteraciones, porque la enfermedad de Alzheimer se viene estudiando como demencia desde hace siglos, por lo tanto, cada vez y gracias a lo que tiene que ver con la neurociencia también nos vamos enriqueciendo en los aspectos que se ven alterados, pero que sin embargo también se ve que hay personas que presentan estas mismas alteraciones, pero que no presentan demencia o que, por ejemplo, no presentan Alzheimer como tal. Por lo tanto, es fundamental también el poder integrar lo que tiene que ver con los nuevos conceptos y conocimientos, sobre todo de la neurociencia. Y eso ha sido toda nuestra clase. Si deseas recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienes que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaremos.